Buen día, mi amado hermano. Que Dios te bendiga esta mañana. Vamos a estudiar esta mañana la palabra de Dios. Voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a leer esta escritura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis amados hermanos, esta mañana es muy importante porque Dios nos está llamando, porque Dios está hablando a nuestra vida. Y esta escritura es muy hermosa porque nos muestra el gran privilegio que nos ha concedido Dios al ser nosotros sus hijos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Déjame decirte que esto es lo que Dios quiere en esta mañana. Que en tu vida haya una seguridad, que en tu vida haya una confianza en Dios. Porque estamos hablando de que ahora en Cristo no hay ninguna condenación. Pero es muy importante que esta mañana miremos la siguiente parte. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es muy importante que nos demos cuenta que esta es la condicionante de Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Precisamente de eso vamos a estar hablando. La vida en el Espíritu. Mis amados hermanos, se está dando mucha crisis, se está dando mucha dificultad en el sentido espiritual, porque la gente piensa que con solo ir a la iglesia, que con solo congregarse es suficiente. No, la Biblia te establece y te dice aquí que debes de andar conforme al Espíritu. Por eso en esta mañana estamos tratando este tema, la vida en el Espíritu. Vamos a ver y vamos a estudiar esta mañana 4 implicaciones de lo que significa esto de vivir en el Espíritu. Sabemos, mis amados hermanos, que el hombre es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y es el Espíritu el que nos permite que nuestra relación con Dios pueda ser una relación que no pueda tener obstáculos, que nos permite acercarnos cada día a Dios por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a vivir o qué instructivos debemos seguir para vivir esta vida en el Espíritu? Número 1 dice el versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primero debemos de andar conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Pues realmente esta palabra nos quiere decir que nosotros tenemos que andar o seguir los pasos del Espíritu. La Escritura dice que cuando yo me vaya, dijo Jesús, yo os enviaré un consolador, el cual os guiará, el cual les enseñará toda verdad. Es importante que nosotros, si vamos a andar en el Espíritu, andemos en la verdad de Dios. Caminemos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, que cada cosa que nosotros hagamos, la hagamos de acuerdo a lo que Dios nos está demandando, a lo que Dios ha determinado como un propósito maravilloso para nuestras vidas. Entonces, en el versículo 1 nos menciona eso. Luego vamos a ir al versículo 2. Donde versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La segunda cosa es que debemos de pensar en las cosas del Espíritu. Mi amado hermano, es importante que en este tiempo usted comience a pensar en las cosas espirituales.
Las cosas que involucran su relación personal con Dios, aquellas cosas que lo llevan a usted a estar más cerca de Dios, a estar en consagración, en una comunión más íntima y personal con nuestro Creador, porque los que andan, los que piensan en las cosas espirituales, estos agradan a Dios. El apóstol Pablo decía, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya usted no tiene que pensar conforme a la carne, sino que tiene que pensar conforme al Espíritu de Dios y tiene que pensar conforme a esa mente, la mente de Cristo. Muy importante esto para nuestras vidas, para nuestros corazones. Y tercera cosa en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y esta es la tercera cosa que Dios nos está mostrando en esta mañana. Si usted es un hijo de Dios, usted no solamente va a andar en el Espíritu, no solamente va a pensar en el Espíritu, sino en tercer lugar, usted se va a ocupar en las cosas del Espíritu. Muchas veces estamos ocupados, estamos haciendo cosas, pero cosas para nosotros mismos, cosas para los demás, pero pocas veces nos estamos dedicando en cosas para Dios. Por ejemplo, yo puedo escuchar a mucha gente hablar de Dios, pero veo poca gente hablando con Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, tener gente que se ocupe del Espíritu, gente que busque, gente que clame, que se entregue totalmente a Dios, que viva ocupado en las cosas espirituales, que dedique su tiempo para orar, para leer la Escritura. Maravillosa palabra en esta mañana, porque el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, paz y vida espiritual en tu relación con Dios. Por eso es que un cristiano que está activo en el Espíritu es un cristiano que vive, tiene paz y tiene gozo en su vida, tiene un corazón totalmente entregado al Divino Maestro. En el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. La cuarta cosa es, no solamente anda en el Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu, se ocupa en las cosas del Espíritu, sino que vive en las cosas del Espíritu, en las cosas espirituales. Vivir en las cosas espirituales. Por eso el apóstol Pablo dijo en determinado momento, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabe? Porque él había entendido lo de vivir en el Espíritu. Es vivir entregado, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, mi amado hermano. ¿Y cuál va a ser el resultado de vivir en el Espíritu? Pues el resultado de vivir en el Espíritu, mi amado hermano, será una vida de santidad con Dios. Será una vida de obediencia a Dios y a la palabra que Dios ha establecido. Por eso Dios nos establece y nos dice en esta mañana que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Por eso en esta mañana entrega tu vida al Espíritu Santo de Dios. Dale tu corazón para que tu vida pueda ser cambiada. Que Dios te bendiga en esta mañana.